Hay frases que uno escucha una sola vez en la vida y que desde ese momento dividen el tiempo en dos, lo que había antes y lo que vino después. La mía llegó un viernes por la tarde a través del teléfono, con la voz rota de mi propio hijo. «Papá, hay un hombre aquí. Mamá dice que es el tío». Y antes de que yo pudiera responder, antes de que el aire volviera a mis pulmones, llegó la segunda frase, la que verdaderamente me partió en dos. «Papá, yo lo conozco. Es Gonzalo. Su coche está en el garaje. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Ismael Prados Villanueva. Tengo 52 años y durante casi 3 décadas de mi vida adulta me dediqué a una sola cosa con una constancia que ahora me cuesta evaluar sin ambigüedad: construir. Construí una carrera, construí una empresa, construí una familia, construí una casa. Soy auditor fiscal de profesión. Llevo 27 años analizando números, identificando inconsistencias, detectando lo que no cuadra en los registros de empresas y personas que creen haber ocultado bien sus movimientos. Es un trabajo que requiere paciencia, atención al detalle y una cierta desconfianza metódica hacia las apariencias. Una ironía que no me ha abandonado desde aquel viernes. Resulta que era mucho mejor auditando balances ajenos que leyendo los silencios de las personas que dormían bajo mi mismo techo. Nací en Zaragoza en el año 1971, el tercero de 4 hermanos, en una casa donde el dinero nunca sobraba, pero tampoco faltaba lo esencial. Mi padre era delineante en una empresa de construcción municipal. Mi madre trabajaba media jornada en una mercería del barrio y la otra media la dedicaba a mantenernos a todos en pie. Recuerdo con una nitidez extraña los inviernos de mi infancia, los jerseys de lana que picaban en el cuello, el olor a gas butano del calefactor de la cocina, la radio encendida siempre con las noticias de la tarde. Crecí en una España que estaba aprendiendo a caminar sola, todavía con las piernas temblorosas de la transición, todavía con el peso de décadas anteriores pegado a los huesos de los adultos que nos rodeaban. No éramos una familia de grandes conversaciones, pero éramos una familia honesta, y eso durante muchos años me pareció suficiente. Estudié economía en Zaragoza, me especialicé en auditoría y contabilidad pública, y a los 24 años entré a trabajar en una gestoría mediana donde conocí a Gonzalo Reyes Alcántara. Él tenía 23 años entonces, era de Valencia, hablaba rápido y reía con facilidad, y tenía una capacidad para relacionarse con los clientes que yo nunca tuve ni pretendí tener. Nos complementábamos bien, o eso creíamos. Durante años trabajamos juntos como empleados, ahorramos, planificamos y en el año 2003 formalizamos la sociedad. Prados and Reyes Auditoría y Consultoría Fiscal, registrada en Zaragoza con 2 empleados además de nosotros 2. Lo que tardamos años en construir, él tardó mucho menos en traicionar, pero eso lo supe después, mucho después. A Lidia Carmona Esteve la conocí en una boda en el año 1996. Ella tenía 22 años, estudiaba magisterio y tenía una manera de escuchar a la gente que yo no había visto antes. Te miraba a los ojos con una atención que hacía sentir que lo que decías importaba de verdad. Me enamoré de esa manera de estar presente. Nos casamos en 1998, en una ceremonia pequeña en Zaragoza, con las familias de los 2 y pocos amigos de cada parte. Llevamos 26 años casados, 26 años, 4 meses y 17 días para ser exacto, aunque ya no sé si ese conteo me produce orgullo o simplemente vértigo. Nuestro hijo Nicolás nació en el año 2002, tiene 21 años. Estudia Administración de Empresas en Madrid desde hace 3, y hasta aquel viernes yo habría dicho, sin dudarlo, que era lo mejor que habíamos hecho juntos. Quizás sigue siéndolo. Pero lo que ocurrió ese día, y lo que vino después, cambió la naturaleza de esa certeza de una forma que todavía no he terminado de procesar del todo. Era viernes, el 16 de noviembre de 2023, las 3:47 de la tarde.
Estaba en el despacho revisando el informe de auditoría de un cliente del sector logístico que llevábamos 3 semanas intentando cerrar. Trabajo meticuloso, tedioso en los tramos largos pero satisfactorio cuando los números empezaban a hablar. Gonzalo había salido antes de comer. Me dijo que tenía una reunión con un proveedor de servicios informáticos en el polígono. No le pregunté más. Nunca le preguntaba más. Eso también es una ironía que cargo. Cuando sonó el teléfono y vi el nombre de Nicolás en la pantalla, lo primero que sentí fue sorpresa. Mi hijo no llamaba a esa hora un viernes. Descolgué con la ligereza de quien espera una llamada rutinaria. No era una llamada rutinaria. Su voz era distinta desde la primera sílaba. No distinta como cuando está cansado o tiene un problema con los estudios. Distinta de una forma que no supe nombrar en ese momento, pero que ahora reconocería en cualquier parte. Era la voz de alguien que acaba de ver algo que no puede devolver a la ignorancia. Papá. Una pausa. Estoy en casa. No entendí de inmediato. ¿En casa? ¿Qué haces en Zaragoza, hijo? No me dijiste nada. Quería daros una sorpresa. Cogí el AVE esta mañana. Otra pausa, más larga. Papá, hay un hombre aquí, en el salón. Mamá dice que es el tío Roberto. Me quedé quieto. El bolígrafo que tenía en la mano quedó suspendido sobre el papel durante 3 segundos que no supe medir. ¿El tío Roberto? Respondí despacio. Nicolás. El tío Roberto vive en Bilbao. No ha venido a Zaragoza desde la Navidad del año pasado. Silencio al otro lado, un silencio que pesaba. Y entonces llegó la frase, la que partió mi vida en 2. Papá, yo lo conozco, no es el tío Roberto. Una respiración entrecortada. Es Gonzalo. He visto su coche en el garaje, el Audi gris. Es el suyo, papá. Estoy seguro. Solté el bolígrafo. Escuché cómo caía al suelo, pero no lo recogí. No moví los ojos del punto fijo en la pared que tenía delante. Una pequeña mancha amarillenta cerca del rodapié que llevaba meses ahí y que nunca había registrado conscientemente hasta ese instante. La vi entonces con una claridad absurda, mientras el resto del mundo perdía volumen. Voy para allá, dije, y colgué. El camino desde el despacho hasta casa son 22 minutos, cuando el tráfico acompaña. Ese viernes tardé 41, no porque hubiera retenciones en la avenida, sino porque durante los primeros 10 minutos no fui capaz de mover el coche del aparcamiento de la oficina. Me quedé con las manos sobre el volante, el motor en marcha, mirando el parabrisas sin ver nada concreto. El parking estaba casi vacío a esa hora. Un coche entró 3 filas más allá y el conductor me miró de reojo al pasar, probablemente preguntándose qué hacía ese hombre inmóvil con el motor encendido. Yo tampoco lo sabía del todo. Lo que me ocupó durante esos minutos no fue la rabia. Eso vendría después, en oleadas que aprendería a gestionar con distinta fortuna. Lo que me ocupó fue algo más difícil de nombrar, los 26 años que habíamos construido. Porque desde ese asiento, con el teléfono todavía caliente en el bolsillo, esos 26 años empezaban a adquirir una forma diferente en mi memoria. Como cuando miras una fotografía que conoces de toda la vida y de repente notas que hay algo en el fondo que nunca habías registrado. Lidia y yo vivíamos en un piso de 104 metros cuadrados en el barrio de La Almozara, en Zaragoza, desde el año 2001. Lo compramos cuando Nicolás todavía era una posibilidad y no una realidad, cuando los dos trabajábamos y el esfuerzo económico era genuinamente compartido. Era un tercero sin ascensor, aunque yo siempre subía las escaleras por costumbre, con 3 habitaciones, una terraza estrecha que daba a un patio interior y una cocina más grande de lo habitual que Lidia eligió con criterio cuando otros habrían elegido el salón. No era un piso luminoso, pero era tranquilo y bien distribuido. Con los años, ella lo fue convirtiendo en algo cálido con una paciencia que yo nunca desarrollé para ese tipo de cosas. Las estanterías llenas de sus libros de literatura, las plantas que sobrevivían pese a mis olvidos sistemáticos de riego, los manteles de hilo de los domingos que había heredado de su madre y que sacaba con una ritualidad que siempre me pareció más suya que de ninguna tradición familiar.
La vida doméstica no era mi terreno. Lo reconozco sin excusas y sin dramatismo. Llegaba tarde con demasiada frecuencia, no por dejadez, sino porque el trabajo siempre tenía un informe más que cerrar, una inconsistencia más que verificar, y porque en aquellos años no había aprendido a poner límites entre la oficina y la casa. Hubo periodos largos en los que Nicolás ya dormía cuando yo llegaba, y en los que las cenas compartidas entre semana eran la excepción. Lidia no montaba escenas por eso. Nunca levantó la voz por mi horario. Nunca me recibió con reproche al abrir la puerta. Ahora me pregunto si eso era comprensión real o si su cabeza llevaba tiempo habitando otro lugar. Los viernes por la tarde eran distintos. Lidia terminaba sus clases en el instituto antes de las 3. Lleva 2 décadas enseñando lengua y literatura a adolescentes de 14 años con una vocación que siempre admiré en silencio. Y cuando yo llegaba a casa los viernes, la cena solía estar más avanzada que el resto de la semana. Era un ritual pequeño que habíamos mantenido sin nombrarlo nunca, de esos acuerdos tácitos que forman la arquitectura invisible de un matrimonio largo. O eso pensaba yo. Los viernes. Siempre los malditos viernes. Gonzalo salía antes los viernes desde hacía al menos un año, siempre con una justificación distinta. Un cliente en el polígono, una reunión con el banco, un proveedor que solo tenía disponibilidad por la tarde. Yo nunca le pedí que se quedara, nunca lo consideré necesario. Eso también es algo que cargo. La empresa la habíamos levantado con trabajo constante y sin ningún atajo. Prados and Reyes Auditoría y Consultoría Fiscal arrancó con 2 empleados además de nosotros y fue creciendo de forma ordenada. Primero los clientes pequeños del sector comercial, luego los medianos, luego algunos contratos con administraciones locales que nos dieron visibilidad en Zaragoza y en las provincias próximas. Para 2016 ya teníamos 6 personas en plantilla y una reputación construida sobre el rigor, que en auditoría es la única moneda que no se devalúa. Yo gestionaba la parte técnica, los informes periciales, las revisiones de cuentas anuales, los procedimientos ante la agencia tributaria. Gonzalo llevaba la expansión comercial, los contactos, las comidas de negocio, la cara visible de la sociedad. Era una división que durante años funcionó sin fricción aparente. Gonzalo Reyes Alcántara, 51 años, casado con Beatriz Solano Mir, con 2 hijos ya mayores. Un hombre con una capacidad extraordinaria para hacer sentir a quien tenía enfrente que era la persona más importante de la sala. Lo conocí cuando los 2 teníamos 20 y tantos años y llegaba a las reuniones con los apuntes siempre bien ordenados y una energía que entonces interpreté como ambición sana. Durante 25 años nunca lo vi hacer nada que me diera razones para desconfiar. Eso, comprendí después, no es prueba de honestidad, es solo prueba de que era muy cuidadoso. Nicolás se marchó a Madrid en septiembre de 2021 con 19 años y una maleta que tardó semanas en deshacer. Los primeros meses llamaba con regularidad, los domingos por la tarde, a veces entre semanas si tenía exámenes. Con el tiempo, las llamadas se espaciaron como es natural y la distancia se volvió parte del paisaje. No me molestaba. Era la distancia esperada entre un padre con el trabajo encima y un hijo descubriendo lo que es vivir solo. Lo que sí noté, en algún punto del año anterior a ese viernes, fue que cuando Nicolás llamaba a casa y hablaba con Lidia, las conversaciones duraban más que cuando hablaba conmigo. Bastante más. No le di importancia entonces. Los hijos tienen con las madres un canal de comunicación distinto, más continuo, más cargado de pequeños detalles cotidianos. Lo asumí sin darle más vueltas. Ahora me preguntaba qué le contaba a ella en esas llamadas y qué omitía. Guardé esa pregunta para cuando tuviera más piezas sobre la mesa. Todavía no era el momento de responderla. De momento, era el momento de salir del parking, conducir hasta casa y abrir una puerta que ya no iba a ser la misma cuando volviera a cruzarla. Arranqué a las 4:03 de la tarde. El sol de noviembre caía bajo y frío sobre Zaragoza. Conduje sin música, sin radio, con las manos firmes en el volante y un silencio dentro de mí que no era calma, sino algo parecido a la concentración
que precede a los momentos que uno sabe que van a importar. Eso también lo aprendí en casi 3 décadas auditando cuentas ajenas. Cuando los números empiezan a no cuadrar, la primera reacción honesta no es el pánico. Es una frialdad incómoda. El instinto que te dice que lo que estás viendo es real, que no es un error de lectura, y que lo que corresponde ahora es seguir mirando hasta medir el tamaño exacto del problema. A 10 minutos de casa, me di cuenta de que llevaba ese instinto activo desde mucho antes de esa tarde. El Audi gris seguía en el garaje cuando giré hacia la calle. Lo vi desde la esquina antes de aparcar. El morro del coche asomaba apenas por debajo de la persiana que habíamos dejado entreabierta desde el verano, cuando el motor de la bajada se averió y nunca terminamos de llamar al técnico para que lo reparara. Una persiana rota, un coche gris, una tarde de noviembre. Detalles que en otro contexto no significarían absolutamente nada. Aparqué frente al portal en doble fila, cosa que no hago nunca. Me bajé sin cerrar bien la puerta y me quedé un momento en la acera, mirando la entrada del garaje con una quietud que cualquier vecino habría tomado por tranquilidad y que en realidad era todo lo contrario. No llegué a entrar al garaje. No hizo falta. La puerta peatonal se abrió desde dentro y Gonzalo salió al portal exactamente cuando yo ponía el pie en el primer escalón de entrada. Nos encontramos en ese umbral, él con el abrigo puesto y las llaves del coche en la mano, yo con el maletín todavía colgado al hombro, y durante un segundo ninguno de los dos dijo nada. Era la primera vez en 25 años que no supe leer su expresión. Gonzalo Reyes era un hombre que siempre había tenido el gesto calibrado. En reuniones difíciles, en negociaciones complicadas, frente a clientes que llegaban a protestar por los honorarios, siempre mantenía esa serenidad controlada que yo había admirado durante décadas y que ahora, parado en ese umbral, se había resquebrajado en los bordes, no de forma evidente. Alguien que no lo conociera de tantos años no habría notado nada, pero yo había compartido despacho con ese hombre durante un cuarto de siglo, y supe de inmediato que lo que tenía delante no era calma. Era la imitación de la calma. Ismael me miró con algo que quiso parecer sorpresa natural. No sabía que salías tan pronto hoy. No salí pronto, respondí, y no añadí nada más. Hubo una pausa de 4 o 5 segundos que los dos dejamos suspendida en el aire sin intentar llenarla. Gonzalo carraspeó levemente. He pasado a recoger unos papeles que le dejé a Lidia la semana pasada, documentación del cliente de Huesca, ya sabes, nada urgente. Lo dijo mirándome a los ojos, con la misma facilidad con la que había mirado a los ojos a cientos de clientes a lo largo de los años. Bueno, te dejo. Beatriz me espera. Asentí una vez, sin sonreír. Él bajó los 2 escalones del portal, abrió la puerta del garaje con el mando a distancia y metió el coche en marcha en menos de 1 minuto. Me quedé en la entrada hasta que el Audi desapareció por la esquina. Documentación del cliente de Huesca. Una frase construida con exactitud suficiente para no ser verificable de inmediato. No demasiado específica, no demasiado vaga, perfectamente calibrada, como todo lo que hacía. Subí los 3 pisos por las escaleras como siempre, cada peldaño con el mismo peso de costumbre. Llamé al timbre en lugar de usar mis llaves. No supe en ese momento por qué lo hice, pero lo hice, y escuché pasos al otro lado antes de que la puerta se abriera. Lidia estaba en el umbral con una expresión demasiado serena para ser espontánea. Llevaba la ropa del día, no la ropa cómoda de los viernes en casa. El pelo recogido, no suelto como solía tenerlo cuando no salía. Y había un olor distinto en el recibidor, un rastro leve de ambientador, de esos que se usan para renovar el aire de una habitación en poco tiempo, que registré sin nombrarlo, como se registran las cosas que el cuerpo capta antes que la razón. Ismael me dio 2 besos con una naturalidad muy trabajada. No avisaste que venías pronto. Tampoco era necesario, dije. Entré al recibidor. Ella cerró la puerta detrás de mí con esa compostura que en 26 años de convivencia yo había leído siempre como ausencia de culpa. Esa tarde, sin embargo, había algo debajo de esa compostura que no encajaba. Una ligera rigidez en los hombros, una atención excesiva al control de sus propios movimientos,
como el que camina despacio para no parecer que tiene prisa. Nicolás está en el salón, dijo, con el tono de quien informa de algo menor. Llegó esta tarde de sorpresa, ya sabes cómo es. Ya sé cómo es, repetí en voz baja. Fui directamente al salón. Nicolás estaba sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, aunque la pantalla permanecía apagada. Tenía 21 años, y en ese instante parecía bastante más joven, o quizás era que yo nunca lo había visto antes con esa expresión. Los hombros hundidos hacia adentro, la mirada levantada hacia mí, cargada de algo que no era solo alivio por mi llegada. Era el gesto de quien lleva demasiado tiempo sosteniendo algo pesado y no termina de encontrar el momento para depositarlo. Me senté frente a él, no en el sillón de los domingos, donde me sentaba a leer, en la silla recta junto a la estantería, desde la que uno mira de frente sin posibilidad de escorarse hacia ningún lado. Lidia entró detrás de mí y se quedó de pie junto a la puerta del salón. Gonzalo pasó a buscar unos papeles, dijo, casi con las mismas palabras que él. La misma explicación, el mismo nivel de detalle, la misma estructura de frase. Documentación del cliente de Huesca. Nada importante. Que los dos usaran exactamente la misma versión, con idéntico grado de concreción, sin haber sido preguntados. Eso no fue coincidencia. Eso fue una conversación preparada en los minutos anteriores a mi llegada. Y en casi 3 décadas de auditorías, había aprendido que cuando 2 personas ofrecen la misma respuesta exacta a una pregunta que nadie ha formulado todavía, no lo hacen por casualidad. No respondí a lo de los papeles. Miré a Nicolás. «¿Cómo estás?» «Bien», dijo. Y luego más bajo, «Papá, yo…» Se detuvo. Miró un instante a su madre, que permanecía de pie junto a la puerta, y algo en esa mirada me dijo más que cualquier frase que hubiera podido completar. «Luego hablamos», le dije. Él asintió sin insistir. Esa noche cené en la misma mesa de siempre, con el mismo plato de pasta que Lidia preparó con la normalidad de quien no tiene nada que justificar. Hablamos de los exámenes de Nicolás en Madrid, del frío que había traído noviembre ese año, de una gotera que había aparecido en el techo de la cocina del instituto donde ella daba clases. Una conversación completamente ordinaria sobre la superficie de una tarde que había fracturado algo que no iba a poder recomponerse. Yo participé, respondí. Pregunté lo justo. Comí. Y mientras lo hacía, en silencio, mi cabeza recorría hacia atrás los últimos 2 años con la misma precisión lenta que uno aplica cuando revisa un balance que no cierra, buscando la primera discrepancia, la primera cifra que no debería estar donde está. La encontré antes de terminar de cenar, un sábado de junio, 14 meses atrás. Lidia había llegado pasadas las 8 de una comida con las compañeras del instituto, que, según explicó, se había extendido más de lo previsto. En su momento no lo registré como nada digno de atención, pero esa noche, con el tenedor quieto sobre el plato, lo recordé con una precisión que me sorprendió a mí mismo. Había olido a colonia de hombre cuando me dio el beso de llegada. Un detalle que archivé sin saberlo, en ese depósito silencioso donde la memoria guarda las cosas que el cerebro no está dispuesto a procesar todavía. Había más cosas en ese archivo. Lo supe esa misma noche, y sabía que iba a revisarlas todas, con calma, con método, con el mismo rigor que había aplicado durante décadas a las cuentas de otros. Nicolás se fue a la cama pasadas las 11. Lo acompañé hasta la puerta de su habitación sin decirle nada de peso, solo un «descansa», que los dos supimos que cargaba más de lo que aparentaba. Él me miró un momento antes de cerrar, ese tipo de mirada que uno hace cuando tiene algo pendiente y todavía no encontró la forma de sacarlo. Y luego la puerta se cerró y quedé solo en el pasillo con el silencio del piso encima. Lidia estaba en la cocina recogiendo los últimos vasos del escurridor. Lo hacía despacio, con ese movimiento mecánico de quien ocupa las manos para no pensar en lo que tiene pendiente. Entré y cerré la puerta detrás de mí. No con golpe, no con brusquedad, con la firmeza tranquila del que sabe que lo que sigue es inevitable y no tiene ningún interés en postergarlo. Ella no se giró de inmediato. Terminó de dejar el último vaso en el armario,
Secó las manos en el paño de cocina y entonces se volvió hacia mí con una expresión que reconocí al instante. Preparada, no sorprendida, no desarmada. Preparada. Lidia, dije. Solo su nombre. Ismael, no empieces, respondió con una calma estudiada. Gonzalo pasó a recoger unos documentos y ya está. No sé por qué tienes esa cara. ¿Qué cara tengo? Esa cara de estar analizando todo. Cruzó los brazos. No hay nada que analizar. Me apoyé en el marco de la puerta y guardé silencio durante varios segundos. En auditoría, existe un principio que aprendí muy pronto en la carrera. Cuando alguien ofrece una respuesta antes de que hayas formulado la pregunta, no es por transparencia. Es porque lleva tiempo ensayando esa respuesta. Y Lidia me había dado 2 respuestas esa tarde a preguntas que yo no había hecho todavía. Documentación del cliente de Huesca, dije despacio. Ella no parpadeó. Exacto. Gonzalo y yo no tenemos ningún cliente activo en Huesca en este momento. El último expediente de esa provincia lo cerramos en agosto. 3 segundos de silencio. Algo se movió en su expresión, no mucho, pero suficiente para quien sabe dónde mirar. ¿Habrá sido de otra cosa? No lo sé. No le pregunté qué documentos eran exactamente. El tono subió medio punto, hacia ese territorio donde la defensa empieza a disfrazarse de irritación. ¿Vas a montar un interrogatorio porque un socio tuyo pasó por casa? No voy a montar nada esta noche. Entonces no entiendo qué estamos haciendo aquí. Estamos aquí porque soy auditor desde hace 27 años, dije sin elevar la voz. Y lo que hago cada día es comparar versiones, detectar incoherencias y medir si los registros cuadran. Los tuyos esta tarde no cuadran. Fue entonces cuando cambió de estrategia. Las lágrimas llegaron con una rapidez que en otro momento habría leído como dolor genuino. Y quizás había algo de real en ellas también, no lo descarto del todo, pero el orden en que aparecieron lo decía todo. Primero la negación, luego la irritación, luego el llanto. Una secuencia demasiado ordenada para ser un derrumbe espontáneo. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo con la voz quebrada, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. 26 años juntos y eso es lo que piensas de mí. No te he dicho lo que pienso. Tu actitud lo dice. Entonces esta noche duermo en el cuarto de invitados. No esperé réplica. Tomé una muda del armario del pasillo y me instalé en el cuarto pequeño que usábamos como trastero y habitación de visitas, con un colchón que nadie había renovado desde 2015 y una ventana que daba al patio interior. Me tumbé vestido, mirando el techo con los ojos abiertos, mientras la cabeza trabajaba a un ritmo que no tenía nada que ver con el descanso. No dormí. No lo intenté con demasiada convicción. A las 7:15 de la mañana, escuché movimiento en la cocina. La cafetera, los pasos sobre el suelo de cerámica. Y a las 8:10, escuché la puerta del piso cerrarse. Lidia salía los sábados temprano cuando tenía correcciones pendientes del instituto, o eso decía. Ese detalle también lo guardé sin comentarlo. A las 9, Nicolás llamó suavemente a la puerta del cuarto de invitados. Entró con 2 tazas de café y las depositó sobre la mesilla sin decir nada. Se sentó en el borde de la cama y miró el suelo durante un momento que los dos dejamos pasar sin prisa. Era un silencio diferente al de la noche anterior, menos cargado de pendientes, más parecido al que precede a una confesión cuando quien va a hablar ya tomó la decisión y solo busca el primer segundo. Papá, levantó la vista. Yo lo sabía. Bueno, no del todo, pero vi algo. No lo interrumpí. Fue en agosto, cuando vine las 2 semanas de vacaciones. Un día que mamá salió y dejó el teléfono cargando en el salón. No lo abrí a propósito. Lo cogí para ver si tenía mensajes míos sin leer, de esos que a veces le entran cuando el wifi no funciona bien. Hizo una pausa corta. Había una conversación abierta. No leí mucho. Solo vi el nombre y las últimas frases. El nombre era Gonzalo, y las frases no eran de trabajo. Me quedé quieto. ¿Por qué no dijiste nada? Lo pregunté sin acusación en el tono. Genuinamente necesitaba entenderlo. Nicolás tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía la fragilidad específica de quien lleva meses sosteniendo una decisión que sabe equivocada,
pero que en su momento le pareció la única posible, porque tenía miedo de estar interpretando mal algo que no entendía. Pensé que quizás era una conversación fuera de contexto. Se detuvo, respiró hondo, y porque si lo decía y era verdad, iba a ser el responsable de romper la familia, y no quería cargar con eso. No respondí de inmediato. Miré mi taza de café sin tocarla. Afuera, en el patio interior, un gorrión cruzó el alféizar con esa indiferencia absoluta que tiene el mundo cuando a uno le está cambiando la vida. Comprendí a mi hijo en ese momento. Comprendí el peso de lo que había cargado solo durante 4 meses, sin poder contárselo a nadie, viéndome cada vez que volvía a casa y cargando con esa culpa instalada detrás de los ojos que yo no supe leer entonces. Lo comprendí. Eso no borraba la elección que había hecho, y él lo sabía tan bien como yo, pero lo comprendí. Tú no eras responsable de nada de lo que ellos hicieron, le dije con calma. Pero lo que callaste durante 4 meses tuvo un coste, y eso los dos vamos a tener que medirlo con el tiempo. Nicolás no respondió. Asintió despacio, con esa forma de asentir que indica que alguien ha escuchado algo que duele, pero que reconoce como verdad sin posibilidad de discutirlo. Tomé el café. Estaba demasiado fuerte, casi amargo, y lo bebí hasta el fondo sin añadir azúcar. Ese sábado por la mañana, mientras Nicolás se duchaba, me senté en la mesa del salón con un cuaderno en blanco y un bolígrafo y empecé a escribir fechas. No con rabia, no con el temblor de quien acaba de recibir un golpe, con la frialdad metódica de quien abre un expediente nuevo, cada ausencia que no había cuestionado, cada viernes que Gonzalo había salido antes de lo habitual, cada vez que Lidia había llegado tarde con una explicación que yo había archivado sin revisar. La primera columna llenó media página antes de las 10 de la mañana, y eso era solo lo que recordaba de los últimos 6 meses. Todavía no había llegado a revisar lo que guardaba antes de eso, y lo que encontré cuando llegué a ese tramo iba a resultar considerablemente peor de lo que ya era. El lunes siguiente entré a la oficina a las 8:15, como cualquier otra mañana. Saludé a Pilar Andújar, nuestra administrativa de siempre, que llevaba 11 años con nosotros y que esa mañana me comentó algo sobre una factura pendiente de un cliente de Logroño que necesitaba respuesta antes del miércoles. Le dije que la miraba por la tarde. Me serví un café en la pequeña cocina del fondo. Me senté en mi despacho, encendí el ordenador y cerré la puerta con el seguro, cosa que no hacía casi nunca. Gonzalo llegó 40 minutos después. Lo escuché saludar a Pilar con esa voz suya de siempre, esa cadencia cálida que había sido su mejor herramienta comercial durante décadas. Escuché cómo abría su propio despacho al otro lado del pasillo. Escuché el ruido de su silla al arrastrarla y seguí trabajando sin llamarle, sin asomar la cabeza al pasillo, sin alterar nada. Llevaba el fin de semana entero preparando lo que iba a hacer a continuación, y lo primero era no moverme antes de tener datos. Actuar con rabia y sin pruebas es el error que comete quien deja que las emociones tomen la delantera. Yo llevaba demasiados años en este oficio como para cometer ese error. Lo primero fue el móvil. Lidia y yo compartíamos desde hacía 4 años un plan familiar de telefonía que yo gestionaba, porque era quien se había encargado siempre de los contratos del hogar. El seguro, la luz, la comunidad de vecinos, los suministros. Esa mañana entré al portal del operador y descargué el historial detallado de llamadas y datos del número de Lidia correspondiente a los últimos 18 meses. No era nada ilegal. Era mi contrato. Estaba a mi nombre y tenía acceso completo desde el primer día. Imprimí 142 páginas, las llevé al despacho en una carpeta sin membrete y las organicé cronológicamente sobre la mesa, empezando por el mes de mayo del año anterior. No buscaba nada concreto todavía. Buscaba patrones. En auditoría, los patrones son más reveladores que los datos aislados. Una cifra sola no dice nada, pero la misma cifra apareciendo cada 15 días durante un año entero lo dice todo. El patrón apareció en la segunda hora de revisión. Un número de teléfono móvil que no estaba registrado en la agenda compartida que usábamos para contactos del instituto, de la familia y del entorno común. Un número que aparecía de forma regular en el historial,
No todos los días, no de manera compulsiva, sino con una frecuencia medida y constante que resultaba más elocuente que cualquier exceso. Las llamadas se concentraban entre semana, en horarios de media mañana cuando Lidia tenía periodos libres entre clases, y los viernes entre las 2 y las 6 de la tarde. La duración media, 19 minutos, algunas más cortas. Unas pocas superaban la media hora. Tomé el número y lo introduje en el buscador con el prefijo de operadora. No hizo falta más de 3 minutos. El número aparecía vinculado a un perfil empresarial en un directorio de contactos profesionales de Aragón, una línea de empresa registrada a nombre de Prado Sanreyes Auditoría y Consultoría Fiscal, asignada a uso interno de dirección. Era el teléfono secundario de Gonzalo, el que usaba para los clientes que no quería mezclar con su línea personal. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no medí. La ventana del despacho daba a un callejón lateral donde aparcaban los vehículos de reparto del almacén de enfrente, y escuché sin procesar el ruido de una carretilla elevadora que maniobró 3 veces antes de enfilar correctamente hacia el muelle de carga. Esos sonidos llegaban de otro mundo. Volví al historial. La primera llamada entre ese número y el teléfono de Lidia aparecía fechada el 9 de mayo del año anterior, 17 meses antes de aquel viernes de noviembre. No era una llamada larga, 4 minutos con 32 segundos, pero el hecho de que fuera la primera en el registro no significaba que fuera la primera en absoluto. El historial del operador solo conservaba los últimos 18 meses. Lo que hubiera antes de mayo era territorio que tendría que reconstruir por otros medios. Cerré las hojas impresas dentro de la carpeta y las guardé en el cajón inferior de mi mesa, bajo un archivador de un expediente cerrado que nadie tenía motivo para consultar. A mediodía fui a comer solo, algo que hacía de vez en cuando tenía informes urgentes y no quería interrumpir el ritmo. Nadie lo encontró extraño. Me senté en el bar de la esquina, pedí el menú del día y comí sin saborear nada mientras continuaba trazando la línea de tiempo en la cabeza. Por la tarde, antes de salir, hice una segunda consulta, esta vez en el sistema de gestión interna de la empresa. Prado Sanreyes utilizaba desde 2016 un software de gestión documental donde se registraban todos los movimientos de expedientes, aperturas, cierres, fechas de visitas a clientes, desplazamientos facturados. Era un sistema que yo había impulsado precisamente por la necesidad de tener trazabilidad en cada proceso. Gonzalo siempre lo había encontrado excesivo. Somos 4 personas, Ismael, no una multinacional. Pero yo había insistido porque en auditoría la trazabilidad no es burocracia, es garantía. Esa tarde comprendí hasta qué punto esa insistencia iba a resultarme útil. Extraje el registro de desplazamientos de Gonzalo en los últimos 18 meses y los comparé con los clientes activos de la empresa durante ese mismo periodo. El procedimiento era simple. Cada desplazamiento facturable debía tener asociado un código de expediente. Si el código estaba, el viaje era legítimo. Si no había código asignado, o si el código correspondía a un expediente ya cerrado en esa fecha, el desplazamiento carecía de justificación interna. Encontré 19 entradas sin código válido, 19 salidas registradas como gestión externa o reunión de captación, una categoría que usábamos para las visitas a clientes potenciales que aún no tenían expediente abierto, que no tenían ningún seguimiento posterior, ninguna ficha de contacto generada, ningún presupuesto emitido, ningún correo de continuidad en el sistema. 19 viernes por la tarde, distribuidos de manera irregular a lo largo de 17 meses, que en el papel eran gestión comercial y que en la práctica no habían producido un solo cliente nuevo. No era una prueba definitiva de nada, era una inconsistencia documentada. En mi trabajo las inconsistencias no se descartan, se contrastan. Y yo tenía 19 puntos de contraste que cruzar con el historial de llamadas que guardaba en el cajón. Salí de la oficina a las 7 menos cuarto. Gonzalo ya se había ido. Pilar estaba apagando su ordenador cuando pasé por recepción. Hasta mañana, Pilar. Hasta mañana, don Ismael. Buenas noches. Caminé hasta el coche con paso uniforme, sin prisa.
El aire de noviembre en Zaragoza tenía ese filo seco que corta sin avisar, y lo noté en las manos antes de encontrar las llaves en el bolsillo. Me senté al volante, y antes de arrancar saqué el cuaderno del maletín, el mismo donde había empezado a escribir fechas el sábado por la mañana, y anoté 3 líneas con letra pequeña y ordenada. 17 meses confirmados. 19 salidas sin justificación. Patrón consistente en viernes. Luego cerré el cuaderno, arranqué el motor y conduje hacia casa. Todavía no sabía cuánto dinero de la empresa había detrás de todo aquello, pero ya sabía que lo había, y lo que iba a encontrar cuando llegara a esa capa de la revisión iba a cambiar la naturaleza de todo lo anterior. Hay un principio básico en contabilidad forense que cualquier auditor con experiencia aprende antes de los 30 años. El dinero siempre deja rastro. Puede disfrazarse, puede fraccionarse, puede esconderse dentro de categorías legítimas con nombres lo suficientemente vagos como para no levantar sospechas en una revisión rápida. Pero el rastro existe siempre. La cuestión no es si está ahí. La cuestión es saber exactamente dónde mirar. Llevaba 3 semanas sabiendo dónde mirar. El acceso a la contabilidad completa de Prados and Reyes era uno de mis derechos como socio fundador con participación igualitaria. No necesitaba justificar ninguna consulta, no necesitaba avisar a nadie, no necesitaba inventar pretextos. Era mi empresa tanto como la suya, y los libros de cuentas eran territorio que pisaba con la misma autoridad con la que pisaba mi propio despacho. Eso, en las semanas que siguieron al viernes de noviembre, fue una ventaja que Gonzalo nunca contempló que yo fuera a utilizar en su contra. Empecé por los gastos de representación. En cualquier empresa de servicios profesionales, los gastos de representación son la categoría más susceptible de contener irregularidades. No porque sean ilegítimos por naturaleza, lo son dentro de límites razonables y con la documentación correcta, sino porque son los que admiten mayor ambigüedad en su descripción y los que con menos frecuencia son cuestionados por quien los aprueba, especialmente cuando quien los genera es también socio firmante. En Prados and Reyes, Gonzalo y yo teníamos autorización individual para aprobar gastos de representación de hasta 2.000 euros sin requerir la firma del otro. Por encima de esa cifra, el protocolo interno exigía aprobación conjunta. Era una cláusula que habíamos incluido en el reglamento interno de la sociedad en 2008, después de una situación con un cliente que nos había generado una deuda de honorarios y que nos había enseñado la importancia de los controles cruzados. Gonzalo conocía ese límite perfectamente. Lo que encontré al revisar los registros de los últimos 18 meses fue una sucesión de apuntes que individualmente no superaban los 2.000 euros, 1.800, 1.750, 1.920, pero que en conjunto, contabilizados por periodo y por tipología de gasto, formaban una cifra que no tenía ninguna proporción razonable con la actividad comercial real de la empresa durante ese tiempo. Tomé los extractos bancarios de la cuenta operativa de la sociedad y los comparé con el libro de gastos. Cada apunte de representación debía tener su correspondiente justificante adjunto en el sistema documental, factura, ticket de restaurante, resumen de viaje. La mayoría los tenía. Pero cuando empecé a cruzar esos justificantes con la agenda comercial real de la empresa, las visitas documentadas, los contratos firmados, los clientes activos en cada periodo, las incoherencias empezaron a acumularse con una regularidad que resultaba casi imposible de explicar por error. Un viaje a Barcelona, en enero de ese año, facturado como visita a un cliente del sector inmobiliario. El cliente en cuestión había cerrado su expediente con nosotros en octubre del año anterior y no había retomado contacto en ningún momento posterior. El importe del desplazamiento, 1.840 euros, que incluían transporte, alojamiento de una noche y una cena para 2 personas en un restaurante del barrio de l'Eixample. 2 personas, un viaje a Lisboa en marzo, clasificado como jornada de prospección comercial en mercado portugués. Prados and Reyes no tenía ni había tenido nunca ningún cliente con sede en Portugal, ni había iniciado ningún proceso de expansión internacional
que yo hubiera autorizado o del que tuviera conocimiento. 2 noches de hotel, vuelos de ida y vuelta para 2 pasajeros, cenas, el importe total, 2.700 euros, fraccionado en 3 apuntes distintos para mantenerse bajo el umbral de autorización individual. 1.800 en un apunte, 500 en otro, 400 en un tercero, todos en el mismo mes, todos con justificantes de la misma agencia de viajes. Me detuve ahí. Ese fraccionamiento no era un accidente contable, era una técnica. La misma técnica que yo había visto aplicada en expedientes de fraude fiscal a lo largo de 20 años de carrera. Dividir una operación grande en varias pequeñas para que ninguna individualmente supere el umbral de control. En el ámbito tributario se llama fraccionamiento artificial. En el ámbito penal tiene otro nombre. Y Gonzalo, que llevaba los mismos años que yo en este sector, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando estructuró esos apuntes de esa manera. Pasé 3 horas seguidas frente a la pantalla esa tarde, con la puerta del despacho cerrada y el teléfono en silencio. Cuando terminé de revisar el período completo, tenía una lista de 23 operaciones irregulares distribuidas a lo largo de 17 meses. El importe total, sumados todos los apuntes fraccionados y reconstruida la operación real detrás de cada uno, ascendía a 41.300 euros. 41.300 euros de la cuenta operativa de la sociedad que, bajo el paraguas de gastos de representación y prospección comercial, habían financiado desplazamientos, alojamientos y cenas que no tenían ninguna relación con la actividad de Prado Sanreyes, que tenían relación, en cambio, con los viernes libres de Gonzalo, con las ausencias de Lidia, con 17 meses de encuentros que yo había pagado sin saberlo. Cerré el ordenador, no de golpe, con un solo clic, despacio, y el cierre de la pantalla produjo ese sonido breve y definitivo que tienen las cosas cuando terminan. Me quedé sentado en la oscuridad del despacho durante varios minutos. Las persianas estaban bajadas, la única luz venía por la rendija de la puerta, con las manos planas sobre el escritorio y una quietud en el cuerpo que no tenía nada que ver con la paz. Sé que a estas alturas, quien escucha esto puede preguntarse cómo es posible que un hombre que lleva décadas detectando irregularidades ajenas no hubiera visto antes lo que pasaba dentro de su propia empresa. Es una pregunta razonable. Y la respuesta honesta es esta: porque nunca auditamos a quien confiamos, no por ingenuidad ciega, sino porque la confianza funciona exactamente así. Desactiva el mecanismo de verificación que aplicamos al resto del mundo. Gonzalo era mi socio desde hacía 25 años. Era el padrino de bautizo de Nicolás. Había estado en el hospital la noche que operaron a mi madre de cadera. Hay personas a las que uno no audita, porque hacerlo equivaldría a admitir que la confianza era provisional desde el principio. Y esa admisión duele de una manera que la mayoría prefiere evitar indefinidamente. Yo la había evitado 17 meses. Antes de salir, abrí una carpeta nueva en el sistema con acceso restringido a mi usuario exclusivo y copié en ella todos los extractos, todos los justificantes y todos los registros comparativos que había revisado esa tarde. Luego imprimí 3 copias del resumen consolidado. Las metí en un sobre sin membrete y guardé 2 de ellas en el maletín. La tercera la dejé en el cajón de casa, detrás de los estados de cuenta del seguro de vida, que era el último sitio donde Lidia habría pensado buscar algo. Esa noche, caminando desde el coche hasta el portal, me paré un momento en la acera. El frío de diciembre ya había entrado en Zaragoza con decisión, y el aliento se convertía en vapor blanco bajo la farola. Miré la fachada del edificio, las ventanas iluminadas del tercero, la persiana del garaje todavía sin reparar, la maceta de geranios que Lidia ponía en el alféizar exterior y que en invierno siempre quedaba vacía. Y pensé en algo que nunca le había dicho a nadie. Pensé que había construido esa vida con la misma metodología con la que construía cualquier cosa, pieza a pieza, con rigor y sin atajos, y que alguien había estado desmontándola desde dentro con la misma paciencia y la misma invisibilidad con que se desmonta cualquier estructura
cuando se conocen bien sus puntos débiles. Entré al portal. Subí los 3 pisos. Lo que venía a continuación no iba a ser improvisado. Iba a ser tan metódico, tan documentado y tan irreversible como cualquier informe pericial que hubiera firmado en mi vida. Pero antes de mover una sola pieza, necesitaba a alguien que conociera el terreno legal con la misma profundidad con que yo conocía el contable. Esa misma noche, busqué en mi agenda un número que no había marcado en años. El número era el de Fernando Castillo Agramunt, abogado especialista en derecho mercantil y de familia, 54 años, al que había conocido en un congreso de auditores en Valencia en 1998. Habíamos mantenido una amistad intermitente durante años, el tipo de vínculo que se espacía cuando la vida cotidiana absorbe todo el espacio disponible, pero que se retoma exactamente donde lo dejaste cuando vuelves a necesitarlo de verdad. Lo llamé a las 10:20 de la noche. Respondió al tercer tono. Ismael, ¿cuánto tiempo? Su voz conservaba esa cadencia reposada de siempre, el tono de quien no se altera con facilidad. ¿Todo bien? No especialmente, dije. Hubo una pausa breve. ¿Cuándo puedes venir a Valencia? El próximo miércoles. A las 11 te espero en el despacho. Sin preguntas adicionales, sin dramatismo. Eso es lo que vale una amistad de 25 años, que la otra persona comprende el peso de una llamada nocturna sin necesidad de que se lo justifiques. Colgué y me quedé sentado en el borde de la cama del cuarto de invitados, donde seguía durmiendo desde el viernes de noviembre. Lidia y yo habíamos encontrado una manera de coexistir en el piso que era funcionalmente correcta y emocionalmente insostenible. Desayunos en horarios distintos, conversaciones reducidas a lo estrictamente logístico, una cortesía fría que en otros contextos podría haber parecido madurez, pero que los dos sabíamos que era la superficie tensa de algo que todavía no había terminado de romperse. Nicolás había regresado a Madrid el domingo posterior a su llegada sorpresa. Se fue con aquel peso en la mirada que yo había notado desde el sábado y que no se había aligerado en ningún momento durante su estancia. Antes de bajar con la maleta, me dio un abrazo en el recibidor, más largo de lo habitual, de esos que sustituyen a las conversaciones que uno todavía no sabe cómo tener, y yo lo sostuve un momento antes de dejarlo ir. Cuídate, hijo. Tú también, papá. A veces todo lo que importa cabe en 4 palabras. Las semanas que siguieron al hallazgo contable fueron las más extrañas de mi vida. No por lo que ocurría en el exterior, sino por la distancia entre lo que sucedía dentro de mí y lo que proyectaba hacia afuera. Durante el día funcionaba con una normalidad que a mí mismo me resultaba inquietante. Llegaba a la oficina, revisaba expedientes, firmaba informes, mantenía reuniones con Gonzalo sobre clientes activos con la misma serenidad con la que habría abordado cualquier otra reunión ordinaria. Él no notaba nada, o si lo notaba, prefería no nombrarlo, pero las noches eran otra cosa. Había desarrollado el hábito de salir a la terraza estrecha del piso después de las 12, cuando Lidia ya dormía. Me envolvía en el abrigo de paño, me sentaba en la única silla que cabía entre las macetas vacías de invierno y pasaba entre 20 minutos y 1 hora mirando el patio interior en silencio, pensando en demasiado, que en la práctica es lo mismo que no pensar en nada concreto. Una de esas noches me sorprendí recordando un verano de hace 15 años. Habíamos ido los 3 a la costa asturiana. Nicolás tendría 6 años, y Lidia había encontrado una casa rural pequeña cerca de Llanes, con vistas al mar y un jardín con higueras. Durante 10 días no hablamos de trabajo, ni de facturas, ni de nada que no fueran los cangrejos que Nicolás intentaba atrapar entre las rocas con una paciencia que entonces me pareció notable para su edad. Lidia era feliz ese verano. No pretendo que no lo era. Había algo genuino en ella durante aquellos días, una ligereza real, una risa franca que no buscaba ningún efecto. Recordarlo desde la terraza de diciembre me produjo una confusión que no esperaba. Ya no sabía si esos recuerdos me pertenecían intactos o si estaba revisando algo que nunca había sido exactamente lo que creí. Eso es lo más difícil de explicar.
La rabia tiene dirección, se canaliza, se gestiona. Lo verdaderamente duro fue esa revisión involuntaria de 26 años que el cerebro emprende solo, sin permiso, y que convierte cada memoria buena en una pregunta sin respuesta satisfactoria. Esa misma semana encontré una fotografía por accidente. Buscaba en el cajón del escritorio del salón unos recibos del seguro del coche, y debajo de un sobre con facturas antiguas apareció una foto de formato pequeño de las que se revelaban en papel en los años 90, con los bordes blancos amarilleados por el tiempo. Éramos Lidia y yo en la escalinata de la iglesia donde nos habíamos casado en 1998. Ella llevaba el pelo suelto y reía con una naturalidad que la cámara había atrapado sin que ella lo supiera. Yo la miraba a ella en lugar de mirar al fotógrafo. La sostuve entre los dedos durante un tiempo que no supe medir. Hubo un instante, real, no lo minimizo, en que estuve a punto de levantarme, ir al dormitorio, despertarla y preguntarle con toda la llaneza del mundo cómo habíamos llegado hasta aquí desde aquel día en las escaleras. No para recuperar nada, solo para entender, para escucharla sin la versión preparada, sin la estrategia, sin la distancia calculada que los dos manteníamos desde hacía semanas. No lo hice. Guardé la fotografía en el bolsillo interior del abrigo, donde llevaba las cosas que no quería perder, pero tampoco quería encontrar en cualquier momento. Y me dije que actuar movido por ese impulso de las 11 de la noche sería exactamente el tipo de error irreparable que el otro lado estaba esperando que cometiera. La foto siguió en ese bolsillo durante semanas. La notaba cada vez que metía la mano a buscar el teléfono o las llaves. Una presencia pequeña y constante que me recordaba que detrás de todo el andamiaje de documentos y estrategia legal había algo que los folios no podían contener del todo. El miércoles tomé el AVE de las 8:15 hacia Valencia. Fernando Castillo Agramunt tenía el despacho en el casco histórico, en un edificio de principios del siglo pasado, con suelos de mosaico hidráulico y una escalera de mármol que crujía en el tercer peldaño. La misma secretaria de siempre, Amparo Vidal Ros, 61 años, que recordaba los nombres de todos los clientes, aunque no los hubiera visto en 2 años, me recibió con café antes de anunciarme. Fernando salió al pasillo a saludarme. Era un hombre de pocas palabras ornamentales, con esa capacidad específica de los buenos abogados de escuchar sin interrumpir hasta que el otro ha terminado de verdad. Me escuchó durante 40 minutos sin abrir la boca más que para pedir precisión en algún dato concreto. Cuando terminé, se recostó en el sillón y juntó las manos sobre la mesa. «Tienes 3 frentes», dijo. «El conyugal, el mercantil y el penal potencial. Los 3 son sólidos con la documentación que describes, pero hay que moverlos en el orden correcto o se interfieren entre sí. Dime el orden. Primero el mercantil, disolver la sociedad en tus términos antes de que Gonzalo perciba lo que se le viene encima. Si actúas antes en el conyugal, tendrá tiempo de mover activos de la empresa». Hizo una pausa medida. ¿Puedes sostener la normalidad unas semanas más sin que se note nada? Llevo 1 mes haciéndolo. Fernando asintió una sola vez. Entonces trabajamos. Tomé el tren de vuelta esa misma tarde. El AVE cruzó la llanura aragonesa con el sol bajo sobre los campos de noviembre, y yo miraba el paisaje con la extraña serenidad de quien acaba de tomar una decisión que ya no admite marcha atrás. Todavía no sabía que antes de llegar al momento del confronto, habría una tarde en la oficina que estuvo a punto de deshacer con un solo segundo todo lo que había construido con tanta paciencia. Fernando me había dado instrucciones claras antes de despedirnos en Valencia. Necesitaba un auditor externo independiente que pudiera certificar las irregularidades contables de manera oficial, con firma de colegiado y validez para uso en procedimiento judicial si llegaba a ese punto. No podía ser alguien de mi círculo profesional directo en Zaragoza. La proximidad generaba conflicto de interés aparente y Gonzalo podría objetarlo. Tenía que ser alguien competente, imparcial y sin ningún vínculo previo comprados en Reyes. Fernando me pasó un nombre esa misma tarde antes de que tomara el tren de vuelta. Rodrigo Santamaría Leal,
auditor y perito judicial contable, 58 años, con despacho en Pamplona. Había trabajado con él en 2 procedimientos mercantiles anteriores y lo describió con economía de palabras. No es rápido, pero no se equivoca. Lo llamé al día siguiente desde el teléfono fijo de mi despacho, con la puerta cerrada y el volumen bajo, con la misma naturalidad con que habría contactado a cualquier colaborador externo para un encargo rutinario. Rodrigo Santamaría tenía una voz grave y pausada que transmitía exactamente el tipo de solidez que yo necesitaba en ese momento. Acordamos una reunión en Pamplona para la semana siguiente, un jueves por la tarde, que en la agenda de la empresa figuró como visita de prospección comercial en Navarra. La misma categoría que Gonzalo había utilizado durante 17 meses para cubrir sus propias salidas. La ironía no se me escapó. Rodrigo necesitaría acceso a los registros completos, extractos bancarios de la cuenta operativa, libro de gastos con justificantes, registros del sistema de gestión documental y copia de los contratos de sociedad. Todo lo que había recopilado durante semanas y que guardaba en una carpeta de acceso restringido en el servidor interno, con copia física en casa detrás de los certificados del seguro de vida. En paralelo, Fernando había iniciado la revisión del contrato de sociedad para identificar los mecanismos de disolución aplicables. El documento original, firmado en 2003, incluía una cláusula de rescisión por causa grave que contemplaba expresamente el uso indebido de fondos sociales por cualquiera de los socios. Esa cláusula había sido redactada con una precisión que, según Fernando me dijo en una llamada breve de esa semana, no deja margen de interpretación favorable al causante. Gonzalo la había firmado en 2003 sin prestarle demasiada atención. Éramos socios desde hacía años, éramos amigos. Nadie lee con detenimiento lo que suscribe entre personas de confianza. Lo que me ocupaba de forma simultánea era la cuestión patrimonial personal. Lidia y yo nos habíamos casado en régimen de gananciales, lo que significaba que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, el piso de la Almozara, los ahorros en cuentas conjuntas, los fondos de inversión constituidos a lo largo de los años, eran patrimonio compartido sujeto a liquidación en caso de separación. Fernando había sido explícito en ese punto. Nada precipitado, nada que pudiera interpretarse como ocultación o vaciamiento patrimonial, porque cualquier movimiento irregular en esa dirección podría revertir la posición ventajosa que me daban las pruebas acumuladas. Lo que sí correspondía hacer de forma completamente legítima era documentar con exhaustividad el origen de cada activo. ¿Qué había sido generado exclusivamente por mi trabajo? ¿Qué tenía trazabilidad anterior al matrimonio? ¿Qué podría defenderse en una liquidación desde una posición sólida? Pasé varios días revisando escrituras, contratos de apertura de cuentas y certificados de fondos con sus fechas de constitución. Un trabajo tedioso que realizaba en el cuarto de invitados después de las 11 de la noche, con el ordenador portátil personal extendido sobre el colchón junto a un vaso de agua que siempre se enfriaba antes de que lo terminara. Entonces llegó la tarde que por poco deshace todo lo que había construido con tanto cuidado. Era un martes de la tercera semana de diciembre. Las 4:42 de la tarde, miré el reloj justo antes de descolgar, y ese detalle quedó grabado con una nitidez que todavía hoy me sorprende. Fernando me había llamado para confirmar que Rodrigo había terminado la revisión preliminar de los documentos enviados por mensajería y tenía resultados preliminares listos. Era una conversación relevante. Los primeros hallazgos del perito podían modificar la estrategia si aparecía algo que yo no hubiera detectado en mi propia revisión. Tenía la puerta del despacho cerrada, pero sin el seguro echado. Llevábamos algo más de 3 minutos hablando. Fernando me explicaba que Rodrigo había identificado 2 operaciones adicionales que yo no había localizado. 2 facturas de servicios tecnológicos correspondientes a proveedores sin registro mercantil verificable. Cuando escuché pasos en el pasillo, unos pasos que reconocí antes de que la manija se moviera. Gonzalo entró sin llamar. Era un hábito suyo de siempre, algo que en 20 años de despacho compartido
nunca me había generado ninguna incomodidad y que en ese instante adquirió una dimensión completamente distinta. Entró con un documento en la mano y la expresión neutra de quien va a preguntar algo menor, y me encontró al teléfono con esa postura levemente tensa que uno adopta sin advertirlo cuando la conversación importa de verdad. «Fernando, ahora te llamo». Colgué antes de que pudiera responder. Una sola frase, tono uniforme, sin precipitación perceptible. Fue lo más difícil que hice en todo ese proceso. Gonzalo arqueó una ceja. «¿Interrumpo?» Un cliente de Logroño con una consulta urgente sobre un requerimiento de Hacienda. Señalé el documento que traía consigo. «¿Qué necesitabas?» Lo que vino después fueron 28 minutos. 28 minutos en los que Gonzalo me explicó una duda sobre la renovación de un contrato con un ayuntamiento de la provincia. Yo le ofrecí mi criterio con la misma atención de siempre. Revisamos juntos 2 cláusulas del borrador. Acordamos una respuesta para el cliente y él salió del despacho con el mismo paso con que había entrado, sin sospechar nada, sin detectar ninguna grieta en la superficie. Cuando la puerta se cerró, noté lo que no había percibido durante esos 28 minutos. Tenía las manos frías. No había temblado, no había vacilado en ninguna respuesta, no había desviado la mirada en ningún instante comprometido, pero las manos estaban frías, con esa frialdad específica de cuando el cuerpo absorbe lo que la cabeza no puede permitirse expresar. Me quedé quieto un momento frente al escritorio. Luego abrí el cajón inferior, saqué la carpeta sin membrete y la guardé en la mochila personal que mantenía bajo el escritorio. Esa misma tarde la llevé a casa. Desde ese día ningún documento relacionado con la estrategia volvió a estar dentro de la oficina. Llamé a Fernando desde el coche antes de salir del aparcamiento. Gonzalo entró sin avisar mientras hablábamos. Una pausa al otro lado. ¿Notó algo? No lo creo, pero no podemos sostener este ritmo. Tienes razón. Un silencio más breve. Dame hasta el lunes. El informe de Rodrigo estará cerrado antes del fin de semana. Con eso convocamos. El lunes, confirmé. Arranqué el motor y abandoné el aparcamiento con la calma específica de quien acaba de tomar la última decisión que quedaba pendiente. El tiempo de la preparación silenciosa había terminado. Lo que venía a continuación no requería más paciencia, ni más archivos, ni más noches en la terraza, mirando un patio a oscuras. Requería que Gonzalo Reyes Alcántara entrara el lunes a una sala sin saber que llevaba semanas siendo auditado por el único hombre al que nunca se le había ocurrido vigilar. El lunes llegó con una calma que no le correspondía al momento. Zaragoza amaneció con niebla baja, de esa que se asienta sobre el Ebro en los días de diciembre, sin temperatura suficiente para levantarse antes del mediodía. Conduje hasta la oficina con los faros encendidos y aparqué en el mismo sitio de siempre. Subí las escaleras con el maletín en la mano y saludé a Pilar Andújar con la misma cordialidad de cualquier otra mañana. Ella me preguntó si quería café. Le dije que sí, gracias, y entré al despacho. Fernando Castillo llegó a las 10 menos cuarto. Había tomado el primer AVE desde Valencia y venía con la carpeta bajo el brazo y esa expresión suya de concentración sin urgencia que siempre me había parecido la actitud correcta delante de lo que importa. Lo recibí en la sala de reuniones pequeña, la que usábamos para los clientes que requerían confidencialidad. Pilar le ofreció café. Él lo aceptó sin azúcar. Sobre la mesa colocamos los documentos en el orden que habíamos acordado. Primero el informe de Rodrigo Santamaría, firmado y colegiado, con 27 páginas de análisis y conclusiones. Después, los extractos bancarios con las 23 operaciones señaladas. Después, los registros del sistema documental interno, con las 19 salidas sin código de expediente válido. Y al final, el contrato de sociedad abierto por la cláusula 14ª, página 31, párrafo 3. Fernando revisó el orden una última vez. Asintió. Cuando entre, no digas nada hasta que yo termine la introducción. A partir de ahí tú llevas la parte contable. Es tu terreno. Lo sé. Llamé a Gonzalo por el interfono interno a las 10:15. Le dije que necesitaba que pasara a la sala de reuniones,
que había un asunto que revisar antes de que llegaran los clientes de la tarde. Una frase neutra, sin alarma, sin énfasis particular. Era la misma voz con la que le había hablado durante semanas. Lo escuché llegar por el pasillo 30 segundos después. Gonzalo Reyes Alcántara abrió la puerta de la sala con la soltura de quien ha entrado en esa misma habitación cientos de veces. Entonces vio a Fernando. Se detuvo un segundo. No mucho, lo justo para que alguien que no lo conociera no lo hubiera notado. Y recalibró la expresión con la rapidez de siempre. Fernando Castillo. Lo dijo con aquella facilidad suya para los nombres. No sabía que venías hoy. Siéntate, Gonzalo, dije. El tono fue suficiente. No fue hostil, no fue dramático. Fue el tono de quien ha terminado de esperar y no tiene ningún interés en dilatar lo que sigue. Gonzalo miró los documentos sobre la mesa. Los miró con la atención rápida y entrenada de alguien que en 20 años había aprendido a leer una sala antes de sentarse. Y en los 3 segundos que tardó en tomar la silla, vi en su rostro algo que nunca había visto antes en él. Reconocimiento. No lo dijo. Pero sus ojos recorrieron el borde de los folios con una velocidad que no era curiosidad, sino cálculo acelerado. Y ese cálculo le estaba arrojando ya un resultado que no le gustaba. Fernando tomó la palabra con la precisión de quien ha hecho esto suficientes veces como para saber que el primer minuto marca el tono de todo lo que sigue. Gonzalo, estamos aquí en representación de Ismael como socio fundador y cotitular de Prados en Reyes Auditoría y Consultoría Fiscal. Lo que vamos a presentarte esta mañana es el resultado de una auditoría interna independiente realizada sobre las cuentas operativas de la sociedad correspondientes a los últimos 18 meses, certificada por el perito judicial Rodrigo Santamaría Leal, colegiado en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Deslizó el informe hacia el centro de la mesa. Te recomiendo que lo leas antes de responder a nada. Gonzalo no tomó el informe de inmediato. Me miró a mí. Ismael, solo mi nombre, con una inflexión que en otro tiempo habría sido el comienzo de una conversación entre iguales. Ahora era otra cosa, un intento de restablecer la familiaridad, de insertar los 25 años compartidos como factor de negociación antes de que los documentos hablaran. Lee el informe, dije. Lo leyó. Tardó 14 minutos. Yo contaba el tiempo sin mirar el reloj, midiendo por el ritmo con que pasaba las páginas. Las primeras rápido, las del análisis detallado más despacio, las 2 páginas de conclusiones de nuevo rápido, como quien ya sabe lo que va a encontrar y necesita confirmarlo. Cuando cerró la última hoja, la dejó sobre la mesa con un cuidado excesivo. El gesto de alguien que necesita unos segundos y los compra poniendo en orden los papeles. Esto es interpretable, dijo finalmente. La voz controlada, el tono moderado. Los gastos de representación tienen una naturaleza flexible por definición. Cualquier perito de defensa puede. Las operaciones fraccionadas para mantenerse bajo el umbral de autorización conjunta no tienen interpretación flexible en el ámbito del derecho mercantil español, respondió Fernando sin alterar el ritmo. El artículo 232 de la Ley de Sociedades de Capital es inequívoco respecto al deber de lealtad del socio administrador. Y la cláusula 14ª del contrato que ambos firmaron en 2003 establece la rescisión por causa grave con indemnización a favor del socio perjudicado en caso de uso indebido de fondos sociales. Gonzalo cambió de posición en la silla. Una vez, despacio. No era mi intención perjudicar a la empresa. La intención no es el estándar legal aplicable aquí, dijo Fernando. Hubo un silencio de varios segundos en el que nadie habló. La calefacción de la sala producía un rumor bajo y constante. En la calle, un camión de reparto maniobró 3 veces antes de salir del callejón. Esos sonidos llenaron el espacio con la neutralidad de las cosas que no tienen ningún interés en lo que ocurre dentro de un edificio. Entonces Gonzalo intentó la segunda vía. Ismael. El tono cambió esta vez, más bajo, más directo, apelando a algo que él creía que todavía existía entre nosotros. Llevamos 25 años. Podemos encontrar una salida sin llegar a esto. Un acuerdo entre nosotros,
sin necesidad de procedimientos, sin que esto salga de esta sala. Lo miré durante un momento. Era la primera vez en semanas que lo miraba con detenimiento, sin tener que mantener la máscara de la normalidad. Y lo que vi no me produjo la satisfacción que quizás habría esperado sentir. Me produjo algo más parecido al cansancio, el de constatar que el hombre que tenía enfrente seguía calculando incluso ahora, todavía buscando el ángulo correcto, incapaz de ofrecer algo que no fuera estrategia. El acuerdo es el que está sobre esa mesa, respondí. Tus participaciones en la sociedad se liquidan al valor contable actual, descontada la indemnización por los 41.300 euros documentados. Fernando tiene los términos de la escritura de disolución preparados. Tienes hasta el viernes para firmar. ¿Y si no firmo? Fernando recogió los documentos con la tranquilidad de quien ya esperaba esa pregunta. Si no firma, presentamos la denuncia ante el juzgado de lo mercantil de Zaragoza con el informe pericial adjunto. La cláusula de confidencialidad del contrato deja de ser vinculante en ese caso, lo que significa que el procedimiento será público. Cerró la carpeta. Usted decide. Gonzalo no respondió. Se levantó de la silla, tomó su copia del informe y salió de la sala sin decir nada más. Sus pasos por el pasillo fueron más lentos que cuando había entrado. Esa misma tarde, Lidia llamó a Nicolás a Madrid. No lo supe en ese momento. Lo supe días después, cuando mi hijo me llamó con una voz que no había escuchado antes. No la del sábado de noviembre, cargada de culpa, sino una voz diferente, más tensa, construida sobre algo que no era completamente suyo. Papá, mamá me ha contado lo que estás haciendo, que quieres quedarte con todo, que la estás dejando sin nada. Lo escuché hasta el final. No lo interrumpí. Nicolás, dije después, lo que está sobre la mesa es el resultado de un procedimiento legal con pruebas documentadas. Cuando estés preparado para escuchar los dos lados hablamos. Ya has escuchado lo que necesitaba escuchar. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano durante un momento. Luego lo deposité sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo frágil, aunque lo que era frágil no tenía nada que ver con el aparato. Gonzalo firmó la escritura de disolución el jueves, sin más conversaciones, sin nuevas negociaciones. Solo su firma al pie de los términos que Fernando había preparado en una notaría del centro de Zaragoza, con los dos presentes y sin que cruzáramos más que las palabras estrictamente necesarias para el acto. Salí de esa notaría a las 12:15 del mediodía. El sol de diciembre caía oblicuo sobre los adoquines de la calle y había un frío seco que cortaba en los pómulos. Caminé hasta el coche sin prisa, con las manos en los bolsillos del abrigo, y noté que el bolsillo derecho estaba vacío. La fotografía ya no estaba. La había sacado la noche anterior sin haberlo decidido conscientemente y la había dejado sobre la mesilla del cuarto de invitados, no como gesto de ninguna clase, solo porque ya no necesitaba llevarla encima. Lo que venía ahora era el último frente, y ese iba a ser el más difícil de todos. Fernando presentó la demanda de divorcio contencioso ante el juzgado de primera instancia de Zaragoza en la segunda semana de enero del año siguiente. La fecha exacta fue el martes 11 de enero. Yo la recuerdo con precisión, no porque la hubiera marcado en ningún calendario, sino porque ese día amaneció con una nevada ligera sobre la ciudad. La primera nevada real del invierno, de esas que cubren los tejados y los coches aparcados con una capa fina que se derrite antes del mediodía. Y hay algo extraño en la memoria sobre cómo asocia los momentos de peso con detalles completamente ajenos al peso en sí. El fundamento de la demanda descansaba sobre dos pilares. El primero era la ruptura irreversible de la convivencia conyugal, acreditada con el historial de llamadas entre el teléfono de Lidia y el número secundario de Gonzalo a lo largo de 17 meses. Un total de 143 comunicaciones documentadas, con fechas, duraciones y patrón de regularidad que no admitía ninguna interpretación alternativa razonable. El segundo era la afectación al patrimonio familiar común. Las 23 operaciones irregulares, identificadas por Rodrigo Santamaría,
habían sido financiadas con fondos de la sociedad en la que yo tenía participación igualitaria, lo que convertía parte del dinero desviado en un perjuicio directo sobre el patrimonio ganancial. Fernando había sido claro respecto al alcance de este segundo argumento. No era un instrumento para incrementar la indemnización, sino para acreditar que el comportamiento de Lidia había tenido consecuencias patrimoniales objetivas sobre la unidad familiar. Esa acreditación, combinada con la causa de separación por infidelidad documentada, modificaba sustancialmente la posición de Lidia en la liquidación del régimen de gananciales respecto a lo que habría correspondido en un divorcio de mutuo acuerdo. Lidia tenía su propio abogado desde mediados de diciembre. Lo había contratado, según supe después por Fernando, pocos días después de que Gonzalo firmara la disolución de la sociedad. Se llamaba Marcos Herranz Pujol, 46 años, con despacho en el centro de Zaragoza, especialista en derecho de familia. Era competente. Fernando lo reconoció sin reservas, pero trabajaba con el material que su cliente le proporcionaba, y el material que Lidia le proporcionaba tenía el problema estructural de cualquier defensa construida sobre una versión parcial, que los hechos objetivos no se doblegan ante la narrativa, por bien construida que esté. Las primeras semanas del procedimiento transcurrieron con la lentitud característica de los procesos judiciales en los que ambas partes tienen representación y ninguna está dispuesta a ceder sin resistencia. Hubo un intento de acuerdo extrajudicial en la tercera semana de enero, una reunión entre los dos abogados, sin los clientes presentes, para explorar si existía un margen de negociación que evitara el juicio. Fernando me llamó esa misma tarde para informarme del resultado. Herranz viene con una propuesta de liquidación 50-50 de todos los bienes gananciales y renuncia mutua a cualquier reclamación adicional. No, dije. Ya lo suponía. Solo quería que lo supieras antes de que lo supieran ellos. La propuesta no era aceptable, no porque yo buscara una victoria desproporcionada, sino porque aceptar una liquidación igualitaria sin reconocimiento del perjuicio documentado habría significado que el comportamiento de Lidia no tenía ninguna consecuencia patrimonial real. Y eso, desde un punto de vista estrictamente lógico, era una incoherencia que no estaba dispuesto a suscribir. Lo que correspondía a Lidia, según el análisis de Fernando, descontado el perjuicio acreditado sobre el patrimonio ganancial, era aproximadamente el 38% del valor total de los bienes comunes, en lugar del 50% que ella habría obtenido en un divorcio sin causa documentada. La diferencia sobre el valor total, que incluía el piso de la almozara, los fondos de inversión y los ahorros en cuentas conjuntas, ascendía a algo más de 47.000 euros. No era una ruina. Lidia tenía su propio empleo, su propio historial de cotizaciones, y los años de trabajo en el instituto le proporcionaban una base sólida sobre la que reconstruir. Pero no era lo que había calculado recibir. Y esa diferencia entre lo calculado y lo obtenido era exactamente proporcional a las consecuencias de 17 meses de decisiones que ella había tomado creyendo que nadie iba a medir. La vista tuvo lugar en marzo. Fue un procedimiento de 2 horas con los testimonios de ambas partes, la presentación del informe pericial y el historial de comunicaciones como prueba documental. Lidia declaró con compostura. Yo declaré con la misma economía de palabras que había aprendido a usar cuando el expediente habla mejor que el testigo. El juez dictó sentencia 4 semanas después. Los términos coincidían esencialmente con lo que Fernando había proyectado. Liquidación del régimen de gananciales con distribución ajustada por el perjuicio patrimonial acreditado, atribución del uso de la vivienda familiar a Lidia durante un periodo de transición de 18 meses, y renuncia de ambas partes a pensión compensatoria habida cuenta de la capacidad económica independiente de cada uno. Lidia recibiría 116.000 euros sobre el total de los bienes liquidados. Yo recibiría 158.000. El piso de la almozara sería vendido en ese periodo de 18 meses y el importe distribuido según esos porcentajes. Ese día, cuando Fernando me leyó los términos por teléfono,
No sentí lo que habría esperado sentir en un momento así. No hubo alivio inmediato, ni satisfacción, ni ninguna de esas emociones que uno asocia a la resolución de algo que ha llevado meses sosteniendo. Hubo un silencio interior muy quieto, del tipo que aparece cuando algo que ha estado en movimiento constante se detiene por fin. Le agradecí a Fernando el trabajo. Colgué. Me quedé sentado en la cocina del piso donde había alquilado una habitación desde enero, un apartamento pequeño en el barrio de Delicias, con ventanas que daban a una calle con tráfico constante y una cocina que olía levemente a humedad cuando llovía, y estuve un buen rato sin hacer nada en particular. Entonces llamé a Nicolás. Respondió después de 5 tonos, con una voz que tenía la cautela de quien no sabe si quiere esa llamada, pero la coge de todos modos. Llevábamos más de 2 meses sin hablar desde aquella conversación de diciembre en la que colgó sin escuchar lo que yo tenía que decir. Nicolás. Hablé despacio, sin énfasis en ninguna dirección particular. Quiero decirte algo. No para convencerte de nada, no para que me des la razón, solo para que lo sepas con claridad. Silencio al otro lado, pero no colgó. El procedimiento de divorcio está resuelto. Lo que tenía que hacerse ya está hecho. Una pausa breve. A partir del próximo mes, el pago de tu matrícula universitaria y la transferencia mensual que he estado haciéndote desde que empezaste en Madrid dejan de efectuarse. Escuché una respiración contenida al otro lado. No te lo digo con rabia, Nicolás. Te lo digo porque eres un adulto de 21 años que tomó una decisión con plena conciencia de lo que hacía. Escuchaste una sola versión, la aceptaste sin preguntar y elegiste un bando en voz alta. Eso tiene consecuencias, no como castigo, como resultado natural de ser mayor de edad y responder por las propias elecciones. Papá, déjame terminar. Lo dije sin dureza. Puedes llamarme cuando quieras, la puerta no está cerrada. Pero la relación que existía antes de diciembre no existe ya en los mismos términos, y los dos sabemos por qué. Cuando estés dispuesto a tener una conversación real, aquí estaré. Hasta entonces, vas a tener que resolver solo lo que hasta ahora he resuelto yo por ti. Un silencio largo. ¿Eso es todo? Su voz era diferente ahora, menos construida, más pequeña. Eso es todo. Colgué con cuidado. Me levanté, llené el vaso de agua del grifo y lo bebí de pie junto a la ventana que daba a la calle con tráfico. Un autobús pasó en ese momento, levantando un rumor sordo que duró 3 segundos y luego desapareció. La tarde de marzo traía algo parecido a la luz, aunque todavía fría, de esa que llega antes de que el año haya decidido del todo hacerse cargo de la primavera. Pensé en Nicolás, en los 6 años de carrera por delante, que ahora tendría que financiar por sus propios medios, en parte o en totalidad. Pensé en si lo que acababa de decirle era lo correcto o simplemente lo que sentía que era correcto, que no siempre es lo mismo. Y no llegué a una respuesta definitiva porque esas respuestas no siempre existen, pero sí supe una cosa con certeza mientras miraba esa calle desde la ventana de ese apartamento pequeño en el barrio de Delicias. Que lo que venía después, sea lo que fuera, iba a ser construido únicamente por mí, sin socios, sin versiones preparadas de antemano, sin nadie dentro de casa desmontando en silencio lo que yo levantaba. Y esa certeza, en ese momento concreto, fue suficiente. Pasaron 7 meses desde aquella nevada de enero que cubrió los tejados de Zaragoza el día que Fernando presentó la demanda. 7 meses en los que aprendí que reconstruir una vida en solitario a los 52 años no se parece en nada a construirla por primera vez. Cuando uno la construye por primera vez, tiene la energía de quien todavía no sabe lo que puede fallar. Cuando la reconstruye, tiene el conocimiento exacto de todos los puntos débiles, y eso no es solamente una ventaja, también es un peso que hay que aprender a cargar sin que doblegue la espalda. Seguí trabajando. Prados en Reyes dejó de existir formalmente en marzo, después de que el proceso de disolución concluyera con la distribución de activos según los términos acordados. Me quedé con los contratos más antiguos, los clientes que habían llegado por mi trabajo técnico,
no por la capacidad comercial de Gonzalo, y registré una nueva firma individual, Prados Auditoría y Consultoría, con domicilio en el mismo edificio donde habíamos tenido el despacho compartido durante 20 años, aunque en un local diferente, 2 plantas más arriba, con ventanas que daban a la calle en lugar del callejón de los camiones de reparto. Pilar Andújar se vino conmigo sin que yo tuviera que pedírselo. El lunes siguiente a la disolución formal, entró al despacho nuevo con la misma puntualidad de siempre, colocó sus cosas en la mesa que había elegido y me preguntó si quería café. Le dije que sí, gracias, como cualquier otra mañana. No hubo más ceremonia que esa. Hay personas que construyen su lealtad no con palabras, sino con presencia, y Pilar era de esas. Gonzalo, según supe por fuentes del sector en los meses siguientes, había intentado establecerse por cuenta propia. Las condiciones del acuerdo le impedían captar clientes que hubieran sido de Prados a Reyes durante los 3 años anteriores, lo que reducía considerablemente su base de partida. Y la reputación en Zaragoza, en un sector tan pequeño como la Auditoría Fiscal Provincial, viaja rápido y sin necesidad de que nadie la empuje demasiado. No seguí su trayectoria, no era necesario. Lidia continuó en el piso de la Almozara durante los 18 meses de periodo de transición que establecía la sentencia. Lo puse en venta en octubre, cuando los plazos lo permitían. Se vendió en enero del año siguiente por 282.000 euros, distribuidos según los porcentajes dictados por el juez. 116.000 para ella, 158.000 para mí. Yo no volví a ese piso después de haber recogido mis cosas en enero. No me hizo falta. El apartamento de Delicias lo dejé en junio, cuando encontré uno más tranquilo en el barrio de San José. Segundo piso, con luz por la mañana, sin el ruido constante del tráfico pesado. No era grande. 100 metros justos, cocina integrada al salón, 2 habitaciones de las que solo usaba una. Pero era completamente mío, en todos los sentidos que esa palabra puede tener cuando uno llega a los 52 años y se da cuenta de que nunca antes había vivido en un espacio que no cargara con el peso acumulado de las decisiones de otra persona. Hubo tardes en ese apartamento nuevo en que el silencio pesaba de una manera que no esperaba. No un silencio incómodo, más bien el tipo de quietud al que uno no está acostumbrado cuando ha pasado décadas en una casa con otra presencia constante, aunque esa presencia llevara tiempo siendo otra cosa diferente a lo que uno creía. Me costó varias semanas entender que ese silencio no era soledad, era simplemente el sonido de una vida que todavía estaba encontrando su forma. Nicolás me llamó en mayo. No lo esperaba para entonces. Calculaba que llevaría más tiempo, que el orgullo de 22 años necesita espacio antes de encontrar la puerta de salida sin sentir que pierde algo al cruzarla. Pero llamó un domingo por la tarde, sin anunciarse. Papá, Nicolás. Hubo una pausa, no incómoda, del tipo que se produce cuando 2 personas tienen mucho que decir y ninguna está segura de por dónde empezar. He conseguido una beca parcial del ministerio y trabajo 3 tardes por semana en una gestoría cerca de la universidad. Una pausa breve. No es suficiente para cubrirlo todo, pero casi. Me alegra saberlo. No te llamo para pedirte nada. Lo dijo con rapidez, como si necesitara que eso quedara establecido antes de continuar. Te llamo porque llevo semanas queriendo decirte algo y no encontraba el momento. Una respiración. Creo que en diciembre no te escuché y creo que debería haberlo hecho. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras ocuparan el espacio que merecían sin apresurarme a llenarlo. Lo sé, dije después. Podemos vernos, no para resolver nada, solo para hablar. Cuando quieras, hijo. No fue una reconciliación inmediata ni completa. Eso sería inexacto y además irreal. Las conversaciones que importan de verdad no se resuelven en 10 minutos de teléfono, y Nicolás y yo teníamos por delante un trabajo largo de honestidad mutua que ninguno de los dos sabía todavía cómo iba a terminar. Pero fue el primer paso real, y a veces el primer paso real es todo lo que existe durante un tiempo. Sé que quien escucha esto preferiría que dijera que todo acabó bien, que algo nuevo y mejor
creció donde antes había otra cosa. Quisiera poder decirlo con esa limpieza. Lo que puedo decir es esto: acabó con verdad. Y la verdad, incluso cuando duele, tiene una solidez que ninguna versión cómoda puede ofrecer a largo plazo. Lo que perdí en ese proceso no tiene inventario sencillo. Perdí 26 años de una versión del mundo en la que creí completamente. Perdí a un socio con quien construí algo real, que existió con independencia de lo que vino después. Perdí la imagen que tenía de mí mismo como alguien que sabía leer las situaciones. Y esa pérdida, más silenciosa que las otras, fue la que más tardó en dejar de doler con regularidad. Lo que encontré, en cambio, no estaba buscando: la capacidad de estar solo sin que eso signifique vacío. A los 52 años, después de 3 décadas construyendo siempre en función de otros, el trabajo, la empresa, la familia, las expectativas de todos menos las propias, descubrir que uno puede sostenerse sin ese andamiaje externo es una revelación que llega tarde pero no llega mal. Pienso a veces en lo que quiero que Nicolás aprenda de todo esto: no la conclusión perezosa de no confiar en nadie, sino algo más difícil de formular, que el silencio cómodo siempre tiene un precio, que guardar algo para no ser el responsable de romper lo que ya está roto no protege nada, solo aplaza el coste y lo distribuye de manera más injusta, que la lealtad auténtica no consiste en apoyar a alguien porque es tu familia, sino en decirle la verdad precisamente porque lo es. Eso es lo que quiero que lleve consigo. No la historia de un padre que ganó un procedimiento, sino la de un hombre que, cuando todo lo que creía sólido resultó ser otra cosa, eligió no doblegarse ni falsificar nada. El último sábado de octubre volví a la calle donde habíamos vivido. Pasaba cerca por una gestión en el registro de la propiedad y la calle quedaba a 2 manzanas. Me detuve un momento frente al edificio sin ningún propósito especial. La persiana del garaje estaba reparada. Alguien en algún momento de esos meses había llamado por fin al técnico. El motor funcionaba, la bajada era limpia, y la persiana cerraba hasta el suelo sin dejar ningún hueco por donde se colara la luz exterior. La observé desde la acera durante unos segundos, con las manos en los bolsillos del mismo abrigo de paño de siempre, y pensé en aquel viernes de noviembre, en el morro gris de un coche asomando por debajo de esa persiana rota, y en todo lo que ese detalle tan pequeño, tan ordinario, tan absolutamente mundano había puesto en movimiento. Hay cosas que cuando se arreglan ya no arreglan nada. Me giré y seguí caminando. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.